Hola, muy buenas tardes. Soy el gran maestro Amador Rodríguez desde Barcelona, dispuesto a llevar adelante esta conferencia para los usuarios de la Federación Catalana de Ajedrez. Quisiera en primer lugar saludar a todos aquellos que estáis conectados en directo en este gran canal latino del Internet Chess Club. Y recordar que, por supuesto, este contenido de esta conferencia estará disponible en el site del ICC, la Federación Catalana de Escacs. En la tarde de hoy vamos a ocuparnos del tema de las fortalezas. Este es un tema muy importante que nos sirve para anotarnos valiosos puntos y también para salvar muchas partidas en las que podamos estar en situación crítica. También desgraciadamente pues nos da algunos dolores de cabeza, nos trae algunos malos recuerdos cuando se nos escapan partidas importantes y en aquellos casos en que nuestro rival es más listo que nosotros. Y bueno, para esta conferencia yo me voy a valer de algunas de mis partidas en las que han ocurrido este tipo de situaciones. Y así, a través de ejemplos, podremos navegar más cómodamente e introducir lo que son las fortalezas. Bien, vamos a comenzar por un ejemplo más bien clásico. Esta posición que tenemos en pantalla corresponde a una partida que se disputó en Alemania en el año 2005. Como podéis ver, las negras tienen dos peones de ventaja y optaron por proponer el cambio de damas. ¿Sí? Las negras pensaron que dos peones de ventaja y además la posibilidad real de que su rey penetrara hasta la retaguardia de la posición de las blancas, es decir, si se cambiaban las damas, pues el rey negro podría penetrar y crear tremenda presión que le permitiera incluso capturar al peón negro, al peón de la casilla F2. Y esa propuesta de cambio de damas fue realmente muy desafortunada. ¿Por qué? Pues vamos a ver cómo las blancas lograron construir una fortaleza espectacular a partir de esta posición. Las blancas cambiaron damas y avanzaron su rey a la casilla C3. Las negras trataron de venir al centro y en ese momento las blancas avanzaron su peón a B4. Las negras están prácticamente obligadas a cambiar peones porque de lo contrario las blancas jugarían B5 y rey B4. Se cambian los peones, las negras vienen con su rey a E7, lo defienden todo y ahora comienza el paso del rey negro hacia el flanco rey. ¿Bien? Rey de las negras se acerca, se comen el peón. Pero llegamos entonces a la posición crítica. Está el caballo blanco en F4 de una forma indesalojable. Observen cómo las blancas tienen tres peones de menos, pero sin embargo las negras no van a poder de ninguna manera romper esta fortaleza que las blancas han logrado construir. El rey en D4 se mantiene protegiendo a su peón de E3 y basta que el caballo pues se vaya a repetir jugadas a la casilla H5 y a la casilla F4.
Si las negras pues intentaran ir con su rey a, por ejemplo, a impedir que el caballo fuera H5, no importa. Entonces el caballo vendría por E2. Y aquí seguiría repitiendo. Si el rey viene a G3, el jaque será por H5. Y estando las casillas H5 y E2 tan alejadas, el rey de las negras no puede controlar ambas casillas. Si el alfil de las negras, en el hipotético caso que se pusiera en la casilla C4, desde donde pudiera controlar esa casilla, entonces en ese caso sería el rey de las blancas el que se movería, ¿bien? Y no habría pues ningún problema. Por tanto, la partida, bueno, pues concluye con el resultado bien de tablas. Bueno, el asunto de las fortalezas es un asunto muy interesante. ¿Y por qué? Porque al igual que cuando hay un mate o una jugada buena en el transcurso de una partida, cuando uno la está jugando, pues nadie viene a darle el toquecito mágico ese en el hombro y le dice, juegan blancas y ganan, como para que uno se concentre, para que uno pueda saber que exactamente en ese momento es cuando tiene la victoria a su alcance. En el caso de las fortalezas, pues también es similar. Uno no tiene a nadie durante una partida que lo alerte, cuidado, que en este momento tu rival amenaza con construir una fortaleza. Y ello me ocurrió a mí en una partida que, bueno, fue muy importante en mi carrera ajedrecística. Fue una partida en la que enfrenté al ex campeón del mundo, Boris Spassky. Yo conducía las piezas negras. Les muestro la partida al comienzo de forma rápida para alcanzar la posición del tema que nos ocupa en la clase de hoy. Bien, yo jugué la India de rey con negras. Spassky hizo el ataque Samish. Se jugó un medio juego un tanto violento porque Spassky dejó claras sus intenciones aquí ya en la jugada 12 de que quería pues enrocar largo y lanzarme un ataque potente contra mi rey. Yo reaccioné rápidamente. El flanco de rey pues queda un poco bloqueado, se neutraliza el ataque. Spassky se dirige con su caballo a la casilla G5, ¿bien? Para ponerse aquí. A cambio, pues, bueno, ahora en el último momento opta por venir a D3 y entiende que el caballo mío en C5 pues era fuerte. Él quizás ya sabía que yo estaba preparado para impedir que ese caballo pues llegara a G5. Se cambian los caballos en D3, alfil F6. Esta es una muy buena jugada. Las negras ahora maniobran para llevar de nuevo su caballo a la casilla C5. Y ahora esta maniobra también es muy importante, dama F8, porque la dama desde F8 apoya al alfil a que vaya a controlar esta potente diagonal. En la India de rey pues siempre hay problemas con ese alfil y bueno, pues en esta posición, gracias a esta maniobra con dama F8, pues las negras van a lograr sacar su alfil a una diagonal realmente pues espectacular. Un rey A1, caballo y caballo H3 han jugado las blancas. Las negras no se apuran en su alfil H6, sabe que lo tienen de todas maneras. Bien, finalmente el alfil viene H6 y en este momento las negras juegan B4. Bueno, bien, fue un sacrificio posicional de peón. Se aproxima un ataque tremendo contra el rey de Spassky. Yo a estas alturas pues me sentía muy bien, muy cómodo en la posición. Sobre todo este alfil de G2
como podéis ver, no colabora en la posición de las blancas. Tan solo lo que hace es defender aquí a este peón que está en la casilla F3, pero no molesta para nada a las negras. Spassky jugó, se aferra a este peón, trata de, aunque abre líneas contra su propio rey, pero ya él tenía una idea en la cabeza, ya él tenía la idea de establecer una fortaleza. ¿Sí? En este momento yo, claro, todavía no me percato de la idea. De lo contrario, podía haber jugado ahora A3, que esta es una jugada que me recomendó el propio Spassky después de la partida, A3. Y contra B3, doblar las torres en la columna C8 y buscar ahí todo tipo de sacrificios con el caballo y cosas. Bueno, yo jugué esta jugada torre B8 que parecía muy evidente, porque si ahora la dama se quita, doblo torres y bueno, el ataque ahí parecía tremendo. Pero ya Spassky tenía en mente el sacrificio de dama. Sacrificio de dama para crear una fortaleza. Bueno, esta fortaleza no es suficiente. ¿Sí? No todas las fortalezas funcionan igual de bien. De momento esta fortaleza no es suficiente para salvar la partida, pero sí mejora las oportunidades de las blancas. Pese a tener dama de menos a cambio de torre, alfil y un peón, pues las blancas han mejorado sus posibilidades de supervivencia. Rey F7, bueno, esta jugada fue un poco descuidada. Yo entendí que tenía que llevar el rey a la casilla E7 para proteger el peón que está en D6 y así poder liberar a mi dama de esa tarea engorrosa y poder penetrar a través de dama F4. Sin embargo, hubiera sido mejor jugar primero dama F6 y después, solo después, llevar el rey por F7 a la casilla E7. ¿Cuál es la diferencia entre jugar rey F7 o jugar dama F6 primero y rey F7 después? Pues que Spassky aprovechó ahora que el rey estaba en el medio para reciclar su alfil. Aprovechó para ponerlo en una casilla mejor. Un pequeño detalle, pero sin embargo este pequeño detalle, junto a otros pequeños detalles, le van a permitir a Spassky salvar esta partida. ¿Sí? Ahora el alfil está en E2 y aquí en E2 está mucho mejor que en G2. ¿Sí? Son pequeñitos detalles que uno en una etapa juvenil pues no comprende correctamente a la altura, por supuesto, de un jugador como Boris Spassky. ¿Sí? Después de alfil E2, yo jugué alfil en L3, que es una muy buena jugada. A3, Spassky va haciendo su fortaleza. La dama penetra por F4, torre D3, ¿sí? Alfil D4, está muy bien. Alfil D2, torre G3. Ahora observen cómo Spassky también ha reciclado su alfil. Si este alfil que estaba en B4 lo ha llevado a G5. Podría pensarse que en B4 protegía más al enroque, al rey de las negras, al rey de las blancas. Es correcto, en B4 lo protegía más. Pero ¿por qué Spassky ha llevado este alfil a G5? Porque él necesita proteger su peón de H4 para así poder traer su torre al juego. De lo contrario, la torre hubiera tenido que quedarse ahí en H1, esclava completamente del peón de H4. ¿Sí? Ahora que el alfil está en G5, pues él puede jugar. Y ahora en este momento yo jugué torre B7. ¿Bien? Pero hubiera sido esta jugada, no fue del todo, no fue la mejor. Yo pensaba que ya la victoria se estaba acercando, porque yo tenía un plan muy claro en mente para romper la fortaleza de Spassky. Pero aquí era mucho mejor haber jugado, en vez de esta jugada, había que haber jugado dama E1 aquí. Esta es una jugada más fuerte. Contra alfil de 1, entonces hacer alfil F2, ¿sí? Y posteriormente quitar la dama aquí. Bueno, está tocando en H2, está haciendo muchas cosas realmente aquí peligrosas. Bien, la clave de esto se verá muy pronto. Bien, vamos a verla muy pronto. Yo jugué torre B7 y ahora, ¿qué ocurre con este torre B7? Pues que ahora las negras están amenazando alfil por B2.
Bien, esta es la amenaza. Yo, pues claro, pensaba que después de torre B7 ya las blancas iban a tener que abandonar. Las negras están amenazando alfil por peón en B2. Si las blancas comen torre por alfil, pues seguiría torre por torre jaque, rey por torre y finalmente dama por alfil en E2. Bien, es decir, esto parece decisivo. Si torre B7 realmente pues es aparentemente el fin de la partida. Yo así lo creía. Ya después que hice esta jugada torre B7, pues bien, miré discretamente a mi rival y como esperando ya el abandono. Y aquí me llevé la sorpresa. Bien, aquí me llevé la sorpresa. Torre por alfil, sacrificio muy brillante. Bien, peón por alfil y alfil de 1. Y ahora Spassky está creando ya una fortaleza que va a ser definitiva. ¿Sí? Observemos cómo bien, las negras ahora aparentemente lo tienen todo. Dama de ventaja por apenas 2 alfiles, pero hay una fortaleza definitiva. Las negras no pueden hacer nada por burlar esa fortaleza que tienen las blancas, y pocas jugadas después, para mi pesar, pues me tuve que contentar con el empate. ¿Por qué? Bueno, pues podéis ver que aquí está el alfil que protege a este peón y el peón protege el alfil, si ambos se protegen mutuamente. Las negras nunca van a poder hacer un dama por alfil aquí y H4, porque las blancas siempre van a llegar a tiempo a parar a este peón. Van a poder hacer un F4, alfil E2, por aquí, no va a haber ningún problema. El rey de las negras no va a poder venir por aquí a G3 para hacer este sacrificio, porque siempre puede haber un E5 y un D6, si las negras sacrifican la dama. Y la única opción aquí sería un Suxon, traer el rey, buscar algún Suxon, fue lo que yo intenté, pero no logré. Y la dama también está esclava del peón de A4. Y bueno, repito, pues desgraciadamente, después de mucho intentarlo, pues tuve que, bueno, darme cuenta de que la partida pues era tablas. Esta fue una fortaleza muy bien elaborada, muy bien elaborada, donde Spassky demostró, por supuesto, que es un jugador bueno, increíble, realmente, un jugador fantástico, ¿sí? Porque jugó con mucho concepto, siempre sabiendo que estaba en una posición muy mala, y logró pues bien hacer esta partida tablas. Bien, en uno de los abiertos de Linares tuve también otra experiencia desagradable. Esta fue contra un gran maestro yugoslavo, cuando aquello era Yugoslavia, Stojanovic. ¿Sí? En esta partida pues yo comencé jugando de forma muy enérgica. Era una variante que yo tenía preparada de hace muchos años. De hecho, había jugado con el Internacional de Subotica en el año 87. Y bueno, se producen muchas jugadas teóricas que voy a hacer sin mayores explicaciones, porque estamos en el tema de las fortalezas. ¿Sí? Y ahora las negras cambian aquí, juegan E5. ¿Por qué juegan E5? Porque las blancas tranquilamente están amenazando torre a E1, caballo E5, y crear también una especie de, no se llama fortaleza, sino una especie de bloqueo en las casillas centrales, como consecuencia del cual el caballo sería mucho mejor que el alfil. Esto es un concepto de estrategia típico, realmente. Bien, bueno, nuestro Pérez me pregunta, y claro, de reponerse de este tipo de golpes, claro, no es fácil, sobre todo dejando escapar a un rival así. Bien, bueno, pues después de C por D3, las negras deben ya entrar aquí en las complicaciones. ¿Sí? Estas son unas, esta era una variante que yo tenía estudiada. Bien, yo había jugado una partida así contra Chernin en el Internacional de Subotica, en la que él pues logró entablar. Y aquí, bueno, pues
se crea esta variante, el H3, que fue muy bonito. Si las negras ahora se quitan a G4, las blancas van a capturar allá en H7 y comienza a surgir la terrible amenaza de un torre H8 jaque, rey por, dama H2 jaque, seguido de el mate, allá en la casilla H8. O incluso alfil G4, torre por peón directamente amenaza dama H2. ¿Bien? Por tanto, las negras, bueno, tienen que entrar aquí en una variante ahora bastante complicada. Yo devolví la pieza, pero a cambio sigo teniendo un ataque terrible. Un ataque que pues obliga a las negras a entregar la dama. Si observen que después de este jaque en D6, pues las negras no tienen una forma de continuar, porque si las negras jugaran rey H6, rey F6, seguiría torre H6 jaque y contra peón por torre, dama por peón, sería jaque mate y el rey de las negras pues recibiría mate aquí en el centro del tablero. Por tanto, después de caballo D6 jaque, las negras se vieron obligadas a entregar su dama. Yo no puedo comer allá en F8 porque me recupera con la dama, tengo que comer aquí. Bueno, me da jaque, yo quito mi rey, torre H6, jaque aquí que está muy bien, vuelvo a dar jaque, la dama bien penetra, bueno, y estamos aquí en esta posición. Y en esta posición, bueno, pues yo, bueno, pensé que era muy fácil. Llega otro elemento en el ajedrez muy peligroso, que es la desconcentración. Confianza, exceso de confianza, más desconcentración, más un poco de apremio de tiempo. Pues eso hace un cóctel muy explosivo en el ajedrez. Muy explosivo y muy peligroso. Realmente en esta posición las blancas por supuesto están completamente ganadas. Las negras no tienen compensación por su dama y están muy lejos de poder establecer una fortaleza. Porque la posición está abierta y fue eso precisamente ese factor el que me llevó a mí a descuidarme, que me llevó a nada, a un relajamiento terrible en la posición. Yo no me imaginé que las negras aquí pudieran hacer una fortaleza. ¿Por qué? Porque está esta torre aquí en A8, no hay nada de bloqueo en la posición está muy abierta, bien, y realmente nada es indicar de que podría que haber una fortaleza. Las blancas tendrían varias maneras de ganar, muchas. Una de ellas, que era la más elegante de todas, era jugar dama a C7. ¿Sí? Dama a C7, no cambiar en F6 para no dar esta casilla aquí a las negras, sino dama C7. Bien, las blancas están amenazando, ahora sí cambiar y dama por B7. Las negras no pueden avanzar el peón a B6 porque sigue torre por torre. Bien, incluso si cambian torre por F1, podría seguir también dama por B7, atacando a la torre y jaque y cosas. Entonces las negras tienen que hacer torre B8. Y ahora las blancas jugarían B4. ¿Sí? Y si las negras en A6, las blancas jugarían B4. Y las blancas están amenazando B5 y las negras no tienen cómo parar eso. Es decir, aquí ya la partida terminaría. Las negras perderían ya material, tendrían que abandonar. Y esto hubiera sido, bueno, pues ya, se acabó la partida. Después de esta secuencia de jugadas, mi rival tranquilamente hubiera tenido que abandonar. Bien, pero yo confiado, y cuando uno está así confiado, lo que generalmente hace es comer, capturar cosas. Vamos allá, torre por torre, dama jaque, me voy a comer un peón aquí casi con jaque, él se tapa. Bueno, entonces me como este peón, estoy amenazando dar un jaque en H8, estoy amenazando comer en G5, estoy amenazando comer en D4. La verdad que es difícil realmente cómo podía uno privarse de este tipo de jugadas con la dama, porque parece que esto, bueno, es ya cuestión de nada, de minutos. ¿Sí? Pero ya veremos cómo en el ajedrez la fortaleza pueden surgir de muchas maneras diferentes.
Bien, las negras juegan torre C8. Bien, torre C8, que bien, es una jugada correcta, ¿sí? De momento. Ahora yo como aquí y mi rival juega A6. Bueno, no podía hacer B6 porque entonces yo le daba dama 4 jaque y después le hacía D4, le clavaba y le hacía D5 y era terrible. Tiene que hacer la jugada A6. Bueno, cuando es esta jugada A6, pues aquí, claro, aquí yo ya puedo ir a dama B6. Yo no jugué a dama B6 para que no se cambiaran estos peones, para que no se redujera material. Es decir, si yo jugaba a dama B6, me hacía esta, yo comía aquí, torre por peón, pensé yo que si comía en A6 de jaque me seguía comiendo peones. Pero esta era una forma muy tranquila de ganar, porque ahora yo podía jugar tranquilamente a 4 y después B4, y creando un peón pasado por el flanco dama, evitaba yo todas las fortalezas posibles y podía llegar a cabo la victoria. Pero bien, yo no estaba apurado, no hice el dama B6 y jugué el rey F3, que es una jugada típica que uno hace, llevar el rey para allá. Bien, ahora las negras juegan torre D8 y la situación se comienza poco a poco a complicar. Rey D7 y aquí en este momento había que ya jugar muy exacto para poder ganar la partida. Ahora la única jugada creo que ganaba era dama F6 y en esa jugada todavía era fuerte. Bien, pero yo jugué dama E5, que es una jugada muy bonita al centro del tablero, pero que resulta ser mala. Dama E5. Porque ahora las negras van a construir su fortaleza. ¿Cómo van a construir su fortaleza? Pues os doy un par de minutos para que podáis pensar en esta posición cómo pueden ingeniarse las negras para construir aquí una fortaleza. ¿Bien? Bueno, pues lo hacen de una manera típica. Siempre para construir una fortaleza hay que buscar puntos de contacto que sean seguros. Esa es una de las primeras reglas de una fortaleza. Puntos de contacto que sean definitivos. Y las negras jugaron aquí torre F8 jaque y contra rey E2 torre F5. Bien, y después de torre F5 las negras tienen ya garantizado el empate. Parece increíble, pero es cierto. Ya las blancas no van a poder ganar en esta posición. Bueno, ¿y por qué no pueden ganar? Simplemente porque las negras tienen varios puntos de apoyo con su torre. Tienen esta casilla F5, tienen la casilla D5, tienen la casilla B5. Si ahora dama B8, por ejemplo, torre B5, bien, amenazando con ver en B2, si B3, pues ya este peón no podrían hacer A4 ni nada. Bien, ahora yo me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. Bien, voy hacia el flanco dama, pero las negras construyen su fortaleza. Bien, las negras, no hay manera de salir de esta fortaleza. Las negras se mantienen aquí. Bien, tienen jaques por toda parte, torre de 5, están en posición de fortaleza. Y bueno, desgraciadamente, pues la partida no se puede ganar. Otra partida, otro punto escapado. Y en este, si bien en el anterior fue por el juego excelente de Boris Spassky, pues en este fue por el juego horroroso de mi parte, que me confié en esta posición, no apliqué las leyes del ajedrez, de que cuando uno, pues mientras más ganado esté, más debe estar alerta a las oportunidades del rival, por muy remotas que pudieran estas parecer. Muy importante realmente eso. Bueno, con respuesta a la pregunta que me formuló un usuario, el software, pues no, esto difícilmente lo calcula el software. Si en una posición así, como está la torre en A8, el rey en E8, estas son ideas humanas que el hombre ve de mirar la posición. El software todavía no es capaz de anticipar. ¿Por qué? Sobre todo porque tendrían que ocurrir varios errores de parte del rival
para poder entrar a construirse la fortaleza. Bien, imaginemos que esto es como es un terreno que no es nuestro y ni tiene permiso de obra ni cosas, entonces pues no vale la pena ni soñar con construir nada ahí. Bien, pero a partir de un determinado hecho, bien, que uno pues se compra el terreno, ya puede comenzar a soñar bien, por ejecutar ahí una obra. En el ajedrez se razona pues también de esta manera. El humano pues va mirando, el horizonte es un área donde el humano es humano, y claro, llegado el momento, pues ya la máquina más o menos comienza a calcular. Si bien no todos los programas son lo suficientemente eficientes, porque la ventaja de la dama para muchos de los software que hay hoy disponibles suele ser una ventaja potente, a la cual se le otorga una excelente puntuación y en muchos casos realmente pues las piezas, el rey y la dama logran pues ganar tiempos y evitar las fortalezas. Esto ocurre en muchas ocasiones. Ocurre que aquí, claro, las negras pues no dan tregua. El rey de 2, pues viene la torre a D5 y nada, si fuera necesario en algún momento harán algún B4, de momento posiblemente no necesiten ni hacerlo. ¿Bien? Y ahí se mantiene. Cuando el rey va a E3 o el rey va a C3, pues las negras dan un jaque. Si la blanca hicieran D4 sacrificando su peón, pues le comen con jaque y regresan. Y luego tienen las negras jaques en C5, jaque en D5, jaque en E5. Y estos 3 puntos, que es lo importante, que deben ver si ahora están protegidos aquí por el rey. Si el rey de las negras protege C5, protege D5 y protege E5. Bien, esto es muy importante. La dama blanca solo puede dar jaques o por esta diagonal o por la parte derecha de la tercera fila. Bien, pero las negras reaccionan con tranquilidad. Puede decirse incluso que este peón de G5 sobra. Y si las negras no tuvieran ese peón, pues también habrían tablas. Porque pues no hay ventaja para ganar aquí en esta posición. Bien, una vez que hemos visto esta partida, pues os voy a mostrar otra de mis partidas. Esta vez, esta partida que os voy a mostrar me enfrentó a otra leyenda del ajedrez, al ex campeón del mundo Mijaíl Tal. Un jugador que por supuesto no necesita presentación, el genio de Riga, uno de los jugadores más famosos de la historia del ajedrez, cuyo estilo pues era suficiente para entretenernos a todos. Era un genio, bien, un hombre que dejó para la historia todo un numeroso grupo de combinaciones espectaculares. ¿Bien? Tal, pues fue por supuesto, campeón del mundo. Ya conocéis vosotros sus matches contra Mijaíl Botvinnik. Bien, y en esta partida que se celebró el Internacional de Subotica, que es un lugar, que está relativamente cerca de Belgrado, y bien, Tal me hizo C6, yo esperando la siciliana, pero él se preparó con la Caro Can, pero había preparado una variante muy arriesgada, como pronto veremos. ¿Sí? Bueno, jugamos la variante esta, que ya por aquel tiempo era importante, C5, y ahora me juega esta variante de caballo BD7. Bueno, después de esta jugada, yo pues decidí entrar en las complicaciones con B4. Bueno, no todos los días se puede disfrutar de una partida contra Mijaíl Tal. Yo era consciente del peligro y del riesgo que iba a asumir, pero bueno, decidí entrar en eso, porque hubiera sido pues nada, muy impropio pues entrar en variantes ahora del tipo C6 y cosas de aquella, o alfil B5 buscando tablas. Estas son oportunidades únicas que se dan en la vida. Bien, B4, Tal jugó caballo D5, alfil D2, dama F6, comenzó rápidamente aquí a presionar. Bien, torre B1, A5, A3 y G5. Bueno,
Pues él, pues con su estilo, pues, por supuesto, agresivo, ha puesto en marcha los peones A y G. Y claro, como tiene controlada la casilla E5, porque la controla su caballo, pues ahora amenaza G4 y las blancas no deberían permitir eso. No deberían permitir porque es una situación que si G4 pues me ganaría la pieza, prácticamente. Bien, ahora yo juego alfil E4, amenazando el caballo. Esto lo calculé muy bien, por aquella época yo era más joven, por supuesto calculaba con rapidez y precisión. Caballo C3, juega tal, y ahora yo sacrifico el peón de A3. Con esto él recupera su peón y además está amenazando comer en B4 y destruirme por completo toda mi estructura. Quedarse con pareja de alfiles, dos peones de ventaja. Amenaza también alfil G7, que es una jugada pues aquí muy peligrosa. ¿Y por qué yo entregué este peón? Ah, porque yo tengo esta jugada aquí, dama D4. Una jugada que es muy poderosa porque estoy amenazando ahora torre A1, que dejaría a la dama negra encerrada. Recordemos que si la dama negra captura en B4, yo le cambio damas y le gano la torre que esté en A8. Bien, torre G8, torre A1, así sigue la partida, y él sacrifica la dama. Bien, tal podía haber hecho otra jugada, en vez de torre G8 E5, era una variante muy complicada. Bueno, yo tenía todo eso analizado, pero este sacrificio parecía en primera instancia bueno para las negras, pero en realidad no lo es. No lo es porque las blancas tienen una forma muy buena de jugar. Peón viene para dama, caballo E2, A2, y ahora el rey blanco se quita a D2, y con ello se controla. Tal, por supuesto, había visto eso, y había visto que tenía alfil G7, ¿sí? Y que con ello podía coronar y obtener pues dos torres por su dama, lo cual en posiciones normales es bueno, ¿sí?, para las negras. Pero ¿qué ocurre aquí en esta posición? Pues ocurre que la posición está muy lejos de un final, y al estar muy lejos para un final, las dos torres de las negras van a quedar en una posición que no se coordinan bien, y las blancas van a poder lanzar un ataque relámpago aquí sobre el rey de las negras. Bien, dama B4, las negras coronan su dama, y ahora C6, muy importante jugada. C6, la clave, alfil por peón. Ya las blancas comienzan ahora a amenazar cosas. Bien, las negras atacan al alfil, y las blancas juegan caballo de E a D4. Una jugada importante. El alfil de las negras se ha quedado aquí en una posición ahora un poco pobre. Tienen que cambiarlo. Bien. Y ahora, pues, las blancas juegan C4, y la amenaza de C5 pues parece que va a llevar a las negras a un abandono bastante rápido. Hay C5, hay caballo C6 jaque. Bueno, pues de nuevo estaba yo pues a la espera ya de que mi rival pues ya abandonara. ¿Bien? Pero ¿cómo vamos a llegar aquí a una fortaleza? Ah, pues veremos cómo se llega a una fortaleza. Bien, E5, caballo C6 jaque, las negras quitan su rey a C7, caballo E7, torre D6, y ahora yo jugué como por rutina caballo D5 jaque, que es buena y gana la partida, pero más fuerte era quitar el rey. Porque se ataca la otra torre y luego el caballo D5 vendrá más adelante. Y las negras no tienen ahora fácilmente cómo coordinar sus piezas. Porque se sigue amenazando C5, se siguen amenazando muchas cosas, dama 5 jaque. Había muchas amenazas aquí demoledoras, con lo cual quitar el rey hubiera sido más exacta y me hubiera quitado todos los problemas. Jaque no fue buena, ahora las negras vienen
a intentar ya buscar su fortaleza. Bueno, la fortaleza todavía no funciona, pero pronto veremos cómo. Bien, las blancas, ahora yo comienzo a maniobrar aquí bastante eficientemente. Tal sigue buscando su fortaleza. Bien, el dama A1, esta era una jugada muy precisa. Bien, se captura aquí, la blanca aprovecharon para ganar otro peón. Bien, y aquí está bien, la posición en la que, bueno, hay que rematar la partida. Realmente hay que rematar la partida. Y bueno, y todo está bastante bien. Todo está bastante bien. Las blancas siguen aquí jugando, maniobrando bien. Jaques, había su apuro de tiempo. Se hacen este tipo de jugadas para ganar tiempo. H5, todo va de momento muy bien. Las negras, observen que estaban en succión con esta H5. Ya no puede mover el caballo a D6. Si retrocedemos otras jugadas más, podemos ver que la torre estaba aquí, tenía la casilla G6 y desde aquí podía apoyar al caballo en D6. ¿Sí? Por ello fue que yo avancé el peón H4 para quitarle esa casilla. Y ahora, pues las negras ya están en succión. O sea, no puede mover su caballo porque el caballo defiende a la torre. No pueden mantenerse aquí en la tercera fila. Recordar que puede haber un dama por torre en cualquier momento también aquí, que también puede ganar la partida de forma muy fácil en cualquier momento. ¿Bien? Y las negras se ven obligadas a retirarse de la tercera fila. Bien, cuando llega pues esta situación, pues ahora jaque, y ahora yo, claro, cometo el error en esta posición. Había que todavía apretar más el succión. Había que jugar ahora aquí dama B7 y contra caballo F6 ponerse entonces en C7. Y con ello se iba poco a poco pues completando el succión contra las negras, que ya hubieran perdido realmente en pocas jugadas. Bien, pero yo voy alfil por alfil, pensando que ya con la caída de este peón, que era inminente y forzada ahora, pues ya se iba a terminar la partida. Bien, yo hice alfil por alfil, porque ya torre F5 era claro que había roto su barricada, y bueno, después de romper una fortaleza, lo que se me pasó a mí por alto es que las negras, claro, pueden tener una versión 2.0 de su fortaleza. Uno rompe la primera versión, pero cuidado que puede haber una segunda. Bien, y esto fue lo que ocurrió en esta partida. Rey por alfil, jaque, jaque, bien, y bien, pues en este momento yo muy felizmente me como el peón pensando que se acabó. Ah, ojo, caballo F6. Y las negras presentan una segunda versión de su fortaleza. Las blancas, de momento, la torre se ha quedado maravillosamente puesta. ¿Bien? No hay... ahora la mejor opción hubiera sido dar un jaque en E3 y avanzar el peón H6. Bien, entregando el peón de D4. Pero claro, las negras están ahí en posición de fortaleza. Pero esa hubiera sido la mejor opción. Aunque creo que ya no era suficiente para ganar. Bien, rey C6, torre por D5. Y increíblemente, pues no hay... no gana el final. Las negras llegan a tiempo. Si las blancas hacen dama por caballo jaque, pues las negras llegan a tiempo aquí en este final de reyes y peones para salvar la partida, por lo cual pues las negras llegaron aquí a tiempo a hacer una fortaleza, y de esta fue una fortaleza inexpugnable con la que las negras pues hicieron tablas la partida. Bueno, fue
otra experiencia bueno, interesante, aunque desagradable al final, pero muchas cosas se pueden aprender de este tipo de partidas. Bien, el más reciente ejemplo de fortaleza, pero en el caso de cómo evitar una fortaleza, lo tuvimos precisamente en la emocionante última partida que disputaron Topalov contra Anand. Bien, seguramente habéis visto esa partida. Fue una partida realmente importante. Bueno, pues respecto a la partida anterior, si se llega a tiempo es que, bueno, las blancas no pueden hacer nada, no avanzan con su peón. Usuarios que me están comentando, no se trata de llegar a tiempo, que las negras, bueno, las blancas no tienen nada que hacer. Si tienen en su dama su torre H5, se comen el peón, se quedan ahí y tranquilamente estables. Bueno, la partida que ayer disputaron Topalov y Anand, que fue la que decidió el campeonato del mundo, fue muy emocionante. Bien, en esta partida pues se jugó un gambito de dama, una apertura muy clásica de los tiempos de aquellos matches de Alekhine contra Capablanca. No tiene sentido, por supuesto, analizar el medio juego, estamos en la conferencia de fortalezas. ¿Sí? Pero vamos a ver que después de un medio juego donde estaban todas las piezas mayores, Topalov, pues llegado el momento aquí, podía repetir jugadas, por supuesto. Dama C2 era el resultado más justo de esta partida, tablas, y realmente maniobró, perdió tiempos por allá con el caballo para buscar esta casilla C4. Las negras comenzaron su ataque porque está esta diagonal aquí muy tentadora, y jugaron F5, jugada lógica, ante la cual las blancas, por supuesto, tenían que retroceder con su caballo a D2 para proteger E4. Bien, pero incomprensiblemente, y con todo el tiempo en el reloj, las blancas hicieron dos jugadas ahora aquí increíbles, ¿no? Comieron aquí, y posteriormente contra E4 también comieron aquí. Y bueno, imagínense lo que va a ocurrir aquí. Dama por E4 jaque. Se abre la posición, la dama y el rey y el alfil han creado una amenaza terrible contra el rey de las blancas. Bien, Anand juega pues muy brillantemente y se llega ahora a esta posición que las negras están amenazando, torre por caballo jaque, seguido de torre H4 jaque y dama G4 jaque mate. Bien, una jugada pues muy bonita. Bien. Topalov intenta sacar su último recurso, ¿sí? Y ahora, bueno, pues pierde la dama, tiene que entregarla. Había un final aquí con torre F7 jaque, torre G7, rey por caballo, pero las blancas perdían el final de rey contra peón, y por tanto Topalov se conformó con este final aquí muy pobre, en el cual se queda con la dama de menos. Bien, observemos este final. Llegamos aquí a una posición clave en la que el único factor que pudiera salvar a las blancas era hacer una fortaleza. Muchos jugadores en este momento hubieran capturado seguramente inmediatamente el dama por B2 para después jugar dama por A2. Esa hubiera sido el 90% de la respuesta que hubieran hecho aficionados e incluso grandes maestros. Bien, pero Anand no quiere correr el riesgo de una fortaleza. Él todavía no la ve posiblemente, y a lo mejor no existe esa fortaleza, pero hay que prevenirse contra una posible fortaleza. ¿Cómo pudiera llegar una fortaleza? Imaginemos que este caballo retrocediera aquí a E3, la torre se pusiera en F4, el rey viniera de nuevo aquí a G2, y en ese tipo de posición las blancas pudieran establecer la fortaleza. No se ve, repito, cómo se va a hacer, pero pudiera existir, porque ya lo hemos visto en mis partidas anteriores, de que no quedaba claro cómo iba a poder haber una fortaleza, y de momento ocurrió. Lo mejor para esto es jugar con serenidad y con precisión,
Y el campeón del mundo Anand dio ayer una disertación sobre cómo jugar con extrema precaución realmente para evitar una posible fortaleza. Bien, en primer lugar, él se observó que la torre y el caballo están muy descoordinados, allá, lejos, totalmente fuera de coordinación. Mientras la torre y el caballo estén lejos aquí del rey y estén por allá lejos, no van a poder establecer una fortaleza. Bien, por tanto, Anand jugó con suma cautela C4, que es una jugada que va a ser útil de cualquier manera, porque evita que los peones blancos se muevan, y además, en caso de que él un día se coma el peón de B2, pues el peón va a estar más cerca de la coronación. Es decir, que ha ganado un tiempo aquí, pero además tiempo le pasa la bola a la blanca. Bien, que tiene que jugar, bien, A4, bien, no tienen muchas, A5. Bien, y ahí está, y vuelven a jugar las blancas. ¿Qué van a hacer? Pues miren, las opciones están limitadas. Torre F6, bueno, de nuevo muchos jugadores hubieran hecho dama por B2. Jugada que gana, indudablemente, pero, Anand quiere jugar con más precisión. O sea, no quiere arriesgarse no quiere perder tiempo en pensar cuál podría ser la posible fortaleza de su rival. En este caso. Bien, entonces, ahora juega rey G8. ¿Y por qué rey G8? Porque recuerden que la torre estaba aquí. Ahora la torre se ha quedado sin casillas frente al caballo. No puede venir a F7 ni puede venir a F8. Por tanto, ya se tiene que alejar. Alejarse puede ser muy peligroso, porque si la torre se mueve en horizontal, seguiría un jaque aquí que despacharía al caballo inmediatamente. Bien, por tanto, las blancas tuvieron que dar un jaque, rey G7 y alejarse. Bien, a torre B6. Bueno, de nuevo muchos jugadores aquí hubieran venido a buscar el peón de A4. Hubieran hecho cualquier tipo de jugada tipo dama C2, con idea de dama por peón y ese tipo de cosas. Bien, pero Anand juega de otra manera. Dama E4, una jugada excelente, una jugada antifortaleza. ¿Bien? ¿Por qué esta es una jugada antifortaleza? Bueno, pues porque la dama aquí en el centro del tablero está controlando el salto del caballo F5, que de hecho resulta ser la única casilla por donde el caballo pudiera salir. ¿Bien? De paso se está amenazando mate en una, que nunca está nada mal amenazar mate. ¿Bien? Pero, repito, asegurándose de que este caballo no sale, asegurándose de que él se queda aquí bien alejado, asegurándose de que está bastante lejos de la torre, pues uno se asegura de que las negras que las blancas no van a poder construir aquí una fortaleza. Muy importante, para evitar la fortaleza. Es decir, no es solo saber en qué consiste una fortaleza, cómo puede uno crear una fortaleza, sino también es importante saber cómo debe uno jugar para evitar una fortaleza. Bien, dama E4, las blancas tienen que jugar rey H2. Aquí, repito, de nuevo cualquier jugador se volvería loco. Dama C2 jaque, dama por A4, capturar peones y cosas, pero no, el caballo saldría. No pasa nada si el caballo sale, en principio el rey se mueve, ahí no van a matar la torre y el caballo al rey de las blancas. Pero, ojo, que pudiera venir esa fortaleza. Nunca se sabe por dónde, pero hay que estar prevenido. ¿Sí? Y juega Anand rey H7. Otra jugada muy elegante. ¿Por qué rey H7? Porque cuando el caballo algún día en la vida tenga que salir a F5, ya no lo hará con jaque. Y en ese momento, sí, las negras les tocará jugar y posiblemente sí puedan dar algún jaque potente. Al mismo tiempo, las blancas se quedan de nuevo sin jugada. No tienen donde ponerse. Se van a poner con su torre en D6. Y ahora las negras hacen una jugada muy precisa. Dama E5. Esta jugada ataca a la torre y clava al peón de G3, por lo cual están creando la potente amenaza H4. Es decir, si la torre se quita a B6 o algo así, las negras juegan H4 y sería tremendo, realmente. Bien, las blancas juegan caballo F7 y finalmente las negras sí pueden capturar su peón con jaque y ahora regresan a G7, atacan al caballo, caballo pues no tiene dónde salir, se amenaza ahora ya a venir a coronar y bueno,
pues en este momento, pues ya Topalov no tuvo otra alternativa que extender su mano, felicitar a Anand, y de esta manera pues se decidió el campeonato del mundo con una elegante forma de jugar de Anand anti-Fortaleza. Realmente una forma muy perfecta con la que el gran maestro Anand pues logró ganar su partido. Bien, bueno, pues esta ha sido la conferencia sobre fortalezas que hemos impartido hoy 12 de mayo de 2010 desde Barcelona. La semana próxima tendremos a el maestro internacional Ángel Martín con el tema de las torres en la séptima y la octava fila. Ha sido un sumo placer, como siempre, poder compartir pues este tiempo con todos vosotros, y ojalá y podáis disfrutar de estas partidas y sacar provecho para mejorar la calidad de vuestro ajedrez. Me despido cordialmente hasta una próxima ocasión.